Bueno, no necesita presentación, aunque hicimos la presentación. Enrique Sebag, todos ustedes lo conocen, vamos a aprovechar su larga experiencia como economista, como comunicador de la economía. Enrique, gracias por venir. No, gracias por la invitación, muy amable. Larga, pero empecé de chiquito, que conste. La primera pregunta que a mí se me ocurre hacerte es ¿dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué podemos esperar? ¿Tenemos que esperar que esto siga así, medio gris, estancado, un largo tiempo? ¿La economía puede mejorar? ¿Podemos salir de esta situación y tener una perspectiva que no sea más que un rebote, digamos? ¿Un proceso de crecimiento? ¿O finalmente va a haber una catástrofe? Hasta hace 2 meses todo el mundo estaba mirando a ver cuándo llegaba, cuándo chocábamos contra el iceberg. Aparentemente ahora te dicen, no hay un puente hasta no sé cuándo, marzo. Está bien. A ver, ¿Cómo pensás ese problema? mira, déjame ponerte primero un marco político que tiene que ver con lo que vos hablabas, digamos, ¿no? Acordate que el lema, el lema que llevó a Alberto Fernández a la presidencia fue, digamos, con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede. Y creo que el gobierno es exactamente la inversa. Sin Cristina no alcanza, con Cristina no se puede. Entonces, la respuesta a la pregunta de fondo, inversión, crecimiento, etcétera, con Cristina no se puede. ¿Por qué? Porque Cristina, al igual que todos aquellos que vuelven al poder después de un tiempo, es como yo lo llamo el complejo del oso invernando. Los osos deben creer que siempre es primavera y verano, porque se van a dormir en verano y se despiertan en verano. Dicen, uy, qué lindo es el tiempo. Cristina se fue a dormir con una economía que habiéndose gastado todas las reservas que tenía, habiendo expropiado los fondos de pensión, o sea, habiendo durado durante 4 años, los últimos 4 años de su gobierno, en estancamiento, que no explotó, que no se notó, porque se gastó las reservas. Y volvió a un gobierno que ya no tiene las reservas, que no tiene el escenario internacional de las hojas de 100, aunque ha mejorado un poquito, que no tiene otros ahorros que no sea imprimir, y que ya es conocido por ahuyentar la inversión. Entonces, Cristina pretende, como vos decías recién, que el año que viene, digamos, se imponga más su modelo, entre comillas, que lo que se puede. Y cuando vos pretendés imponer ese modelo no existe más. Pero no existe más no por una razón ideológica, porque el mundo ha cambiado, la Argentina ha cambiado y no está para eso. A ver, voy a leer una frase de ella ligada a lo que estás diciendo. Claro, cómo no. Dice, Argentina es el lugar donde mueren todas las teorías económicas. Acá la actividad económica la mueve la demanda. Sí. Y a la demanda no hay otra manera de hacerla que a través de salarios, jubilaciones y con precios de alimentos accesibles. Claro. Sí, claro. Perfecto. Ahora, el problema Este es el oso invernando, vos decís. Claro, exactamente, porque ella movió la demanda gastándose la reserva del Banco Central. Es decir, movió la demanda, y hasta por ahí no más, porque la economía se estancó, pero bueno, tuvo, altibajo, qué sé yo, generando inflación del 20 y pico % y mintiéndola en el índice, no controlando los precios, digamos, metiéndola en el índice. Eso no está disponible. Entonces, como no está disponible, si vos me preguntás, ¿va a haber rebote el año que viene? Depende de la pandemia. Si efectivamente la pandemia se aplaca, tenemos la vacuna, etcétera, sí, va a haber rebote. ¿Cómo mirás ese tema? Hoy. Y está complicado hoy, ¿no? Porque cuando vos ves hoy el mundo, lo que parecía que empezaba ya es, ya es segundo trimestre, una cosa por el estilo. El gobierno interrumpió su gasto COVID ahora, como si el COVID hubiera pasado, y no solamente no pasó, sino que está empeorando. Todavía, como vos dijiste, no tenemos la vacuna, no sabemos lo que va a pasar. Si empiezan a vacunarse, no va a ser, no va a ser ni febrero, ni marzo, ni abril. Entonces, si todo sale bien, la Argentina puede crecer 4 o 5%, que es lo que más o menos es el consenso de esta historia. Puede rebotar 4 o 5%. Ahora, Argentina no crece desde el 2011, y si te vas para atrás, digamos, estamos en el PIB per cápita de finales de los 90 o de los 70, qué sé yo, ya perdés la referencia. Crecimiento es inversión y empleo. Inversión no va a haber porque con Cristina no se puede. Y empleo es exactamente el hijo de la inversión, porque vos le ponés fierros a cada uno de los que tiene que trabajar en la economía. Entonces, el tema de fondo es el tema de fondo de la política argentina, que está bloqueada.
bloqueada en el oficialismo y bloqueada en la oposición, porque el oficialismo y la oposición llegó a la conclusión de que si no están unidos, pierden las elecciones. Pero para estar unidos no se hablan. Digamos. O sea, viste como esos amigos que dicen, mira, para evitar pelearnos, no hablemos de los temas que nos generan problemas. Pero si no hablas de los temas que tenés que hablar, la Argentina no sale de esta historia, y de hecho no está saliendo. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, ¿rebota la economía el año que viene? Si el COVID aplaca, si tenemos la vacuna y si podemos ir liberando sectores, sí, porque pasaste de sectores que estaban sin trabajar a trabajar, pasaste de ser gente que estaba sin pedir empleo pidiendo empleo, y más o menos te moves. Ahora, eso es, con toda la furia, la mitad de lo que caímos este año, digamos, ¿no? Ahora, dentro del panorama que estás pintando, con este acto de la semana pasada en La Plata, donde ella dice esto que te leí recién, y dice, a ver, acá la clave del éxito es seguir en el camino en el que estaba yo, no desviacionismos. En este contexto de discurso, de tensiones, de propuesta, hay un señor que se llama Martín Guzmán, que dice dos cosas. Dice, mi programa es el presupuesto que mandé al Congreso. Y dice, y yo quiero un acuerdo con el fondo. Entonces yo te pregunto, con este oficialismo que ves, no el oficialismo imaginario de Guzmán, este con el kirchnerismo real, digamos, ¿qué chance le ves a que se cumpla el presupuesto? ¿Y qué chance le ves a que se llegue a un acuerdo con el fondo? A ver, que se cumpla el presupuesto, sí, pero con la inflación del 40 al 50, no del 28 que dice el presupuesto. O sea, el presupuesto cierra con más impuesto inflacionario, ese presupuesto. Y sin gasto COVID, que otra vez veremos qué pasa. O sea, el presupuesto con la economía estable y la inflación bajando no existe. Déjame detenerte, porque ya es la segunda vez que hablas del tema y me interesa que te detengas un poquito en esto. ¿Qué significaría la Argentina del año que viene con una vacuna? Mira, cuando anunciaron la de Pfizer, al día siguiente del triunfo de Biden, el gerente técnico de Pfizer emitió una larga declaración diciendo, estamos hablando del mejor escenario, no este de ahora, sin la nueva cepa, vacunar, segundo semestre del año que viene en el hemisferio norte, normalidad parecida a la que había después de lo que va a ser nuestro invierno del año que viene, es decir, nuestro verano 21-22. Esto en el mejor de los casos. O sea que ya con el panorama que tenemos hoy en la Argentina, vamos a un año raro de nuevo. ¿Qué significaría para una pyme, para un empleado de una pyme, para alguien que vive en la economía informal, que no haya ni ATP ni IFE el año que viene? ¿Y qué significaría para los niveles de dinamismo de la economía? Bueno, y para el presupuesto de Guzmán, perdón. Correcto. Bueno, a ver, por parte, depende de en qué sector estás. Si estás en un sector dependiente del no confinamiento, digamos, estás en el turismo, estás en restaurantes, estás en shoppings, en comercios, para una pyme significa un dramón, digamos, ¿no? Porque en cuanto le cortaste esto, digamos, no tiene cómo compensar esos ingresos, ¿no? Entonces, por eso te digo, si a donde vamos es a que, bueno, la actividad no es el 100%, pero es 60, 70, bueno, más o menos zafa. Si la actividad es 30%, 20% o lo que fuere, hay que volver al IFE y hay que volver al ATP, y volver al IFE y al ATP afecta el presupuesto, que de todas maneras está, bueno, en lugar de hacer obra pública, harás IFE y ATP, digamos, hay algunos colchoncitos. Y además estás ajustando jubilaciones, vas a saber cómo, que sale finalmente en toda esta historia. De verdad que el presupuesto es, otra vez, este presupuesto con más tasa de inflación, en el mejor de los casos, y con un crecimiento de ese 4,5. Ahora metamos al fondo. Claro. El fondo tiene un problema. A ver, el fondo tiene, el primer problema que tiene es que no tiene cómo presionar a la Argentina, porque la plata ya la dio. O sea, es el acreedor, ¿viste? El tipo que lo llama al acreedor y dice, mira, ahora no te puedo pagar, así que ahora no duele más vos. Sí. Entonces, el fondo, tenemos dos opciones. O el fondo y Argentina hacen un mal acuerdo para la Argentina, y ahora voy a explicar, que ahora voy a explicar qué es un fondo resignado. Dice, bueno, mira, la verdad que con estos pibes
no tenemos nada para presionarlo, hagamos un dibujito que sea light el primer año y después seguirán las metas más adelante, porque la burocracia del fondo te va a pedir todas las cosas que piden en un programa, las metas fiscales, las metas monetarias, las metas de reserva, etcétera, pero como no te doy nada, como no me pedís un mango y yo no te lo pienso dar, hagamos algo para que no parezca que el fondo es el que se interpone en la política interna de la Argentina. Y etcétera, te reprogramo los pagos. Y te reprogramo los pagos, por supuesto. O sea, no es que te reprogramo los pagos, te doy plata para que me pagues. pagues. El fondo no puede reprogramar. Correcto. Te doy plata para que me pagues. Y ese sería un acuerdo malo para la Argentina. O sea que plata te estoy dando. Claro, te estoy dando, o sea, es un asiento contable, te la doy para que me la pagues, digamos, Pero ¿no? digo, Fondo Monetario, los técnicos del fondo tienen que decir, te doy plata en condiciones... Sí, que no como la plata te la tiene que dar paripaso a lo que vence más en el Te voy 2023. dando. Entonces te dice, bueno, te pongo metas para el año que viene, que me tenés que dar poquito más light, y para los otros años vamos creciendo, qué sé yo, y arreglamos. Que sería un mal acuerdo para la Argentina, porque lo único que nos queda como un programa que de alguna manera, si querés, balancee el de que con Cristina no se puede, es un acuerdo potente con el fondo. Dice, bueno, por lo menos estos pibes tienen un programa, está el fondo atrás, que está medio desprestigiado, por decirlo menos, pero por lo menos tenés un programa. Si el fondo lo que hace es resignarse y Argentina firma y bueno, llegamos a un acuerdo y no le pide plata, que sería lo ideal para Argentina, plata fresca para reforzar, digamos, las reservas, bueno, tendrás un acuerdo con el fondo que no va a servir mucho, que no va a servir para mucho. O tendrás un acuerdo con el fondo que va a ser violado, como todos los acuerdos, pedirás un waiver y ese tipo de estilo. Ahora, quiero hacer dos menciones por lo que dijiste antes del tema institucional. Sí. Primero, Recordemos de qué estamos hablando. Sí, perdón, claro. Carrió dice, la raíz de mi movida para pedirle un juicio político a la vicepresidenta por el ataque a la Corte es decirle a Guzmán, mirá, Guzmán, en este contexto institucional ni nos pidas un acuerdo y el fondo no renegocie con un gobierno con estas características. Y ahora hay una agrupación importante de juristas que dicen, no, nosotros vamos a ir con un documento al fondo, al Banco Mundial, al BID, a explicarles cuál es la situación real de la institucionalidad. Y dicen algo muy concreto, y los movimientos que hay para que no se juzgue la corrupción en la Argentina. Vos sos funcionario del fondo. Y ahora te agrego otra variable. Con un gobierno Biden que parece darle importancia al tema corrupción. ¿Eso te mueve el amperímetro o decís, bueno, es cháchara política? Es que, a ver, el fondo son varios fondos, digamos. A ver. La burocracia del fondo es el país, el grupo de gente que negocia con el país. Y después tenés cada uno de los departamentos, está el departamento fiscal, entre ellos el departamento que vigila lo que ahora se llama la gobernanza, digamos, lo que se llama la institucionalidad. Hace rato que tanto el fondo, menos tiempo, pero ya el Banco Mundial, menos tiempo, pero ya el BID, tienen en sus programas de crédito el análisis de lo que se llama ESG, bueno, el ambiente, gobernanza y social y temas sociales, digamos. Sí. Entonces, pasa por ese filtro. Ahora, la verdad, puesto, digamos, sinceramente, es decir, lo usé a propósito de la palabra, decir que la Argentina no tiene gobernanza en la mirada del fondo y del BID y Banco Mundial, eso, digamos, escúchame, tiene poder ejecutivo, legislativo y judicial, sí. Fueron elecciones limpias, sí. Bueno, que la oposición se maneje de una manera, los oficiales es decir, no lo veo al fondo entrando en el capítulo de condicionarte por lo que podría pasar ahora, en Venezuela. Sí, claro, exacto. Sí podría condicionarte el gobierno norteamericano, que tiene alguna influencia en el fondo. Pero desde el punto de vista de los burócratas, abogados, hacen un checklist y dicen, bueno, funciona, otra vez, el legislativo, hubo elecciones limpias, hay comisiones, está el Congreso, hay poder judicial. Después, si el juez es Ollarvide, y bueno, mala suerte, digamos, ¿no? Ahí no se meten. Digamos, Enrique, ¿no? En todo este panorama que estás planteando, que estás pintando, hay un tema que detiene en general a todos los gobiernos. Es complicado porque los gobiernos que no se detienen ante él tienen enormes problemas. Chile, en su momento Dilma en Brasil, este año Ecuador y Colombia, tarifas, aumento de precios. Si vos mirás las encuestas cualitativas de por qué perdió Macri, hay 1000 razones que podés encontrar en el ajuste, pero lo que dice la gente es
tarifas. Sí. El gran problema de Macri con su frente interno, con Carrió, con Cornejo, eran las tarifas, mucho antes de la corrida cambiaria. Bueno, este gobierno da la impresión de que está obligado a ajustar las tarifas. Sí. ¿Qué va a pasar con esto y qué harías vos si estuvieras ahí en el pellejo de Guzmán? Yo renunciaría, digamos, pero a ver. Estarías como Lorenzino, Claro, me quiero ir. exactamente. Bueno, podría usar, Cristina, el ejemplo de Cuba, que en enero va a subir 500% las tarifas porque ya no aguanta más, digamos, ¿no? A ver, el problema que tiene la Argentina... Viste que en esos anuncios está Castro. Claro, exactamente. No está Díaz-Canel solamente. Exactamente. Sí, pongámoslo así. Hoy está claro que el gobierno de Macri interrumpió el ajuste tarifario ahí por el 2018, lo congeló todo el 2019 y ahora este año también se congeló. Lo que dice el presupuesto es que, digamos, vas a ajustar las tarifas más o menos con la inflación o más o menos con el PBI, digamos 30%, 30 y pico por ciento, que no alcanza para nada, pero bueno, es un movimiento, digamos, ¿no? Y lo que también se dijo es que, bueno, lo vamos a segmentar, le vamos a aumentar mucho a los ricos, más o menos a los del medio y poquito a los pobres, digamos. ¿Qué es lo que habitualmente se llama tarifa social, segmentación? Lo que pasa es que esa segmentación, primero, están tan atrasadas que poquito ya es mucho. Y digamos, se atrasaron mucho en este periodo porque la inflación creció más, bueno, por lo que ya sabemos. Segundo, la tecnología no es tan fácil discernir por niveles de ingresos y por este esquema, porque bueno, está la gente que alquila y de quién tiene el departamento. Y vos tenés un departamento de 2 metros cuadrados, pero lo tenés en Puerto Madero y el otro lo consume más, etc. O sea, el problema que tenés es que las tarifas se pagan igual. O lo pagás con inflación o lo pagás directamente con el bolsillo. Ahora, claramente, cuando vos dejás atrasar, el día que querés ajustar, tenés un problemón. Lo que yo haría sería poner los precios donde tienen que estar, porque eso son las señales para la oferta y para la demanda, y subsidiar a todos aquellos que hay que subsidiar. Lo que pasa es que hoy eso es un número, aún haciéndolo bien hecho, y lo van a hacer mal. A ver, ¿qué grande. quiere decir bien hecho y mal hecho? Quiero decir, aun cuando vos diseñaras bien la tarifa social, o sea, decir, bueno, Sí. ¿a quién le vas a dar? No al tipo que calefacciona la pileta en San Isidro, y sí a la persona que obviamente consume en su casa pequeña o lo que fuere. Aún si pudieras hacer bien esa discriminación, estarías en problemas. Por eso, lo que a mí me gustaría sería un subsidio por ingreso, no por tarifa. O sea, decirle, bueno, como de hecho en algún momento se hizo en Brasil, creo que inclusive en la época de Lula, que decir, mira, la luz vale tanto, el transporte vale tanto, y eso es lo que vale. Ahora, en tu canasta, exacto, en tu canasta eso implica X%, ese X% es el que te doy. Bueno, entonces, acordate que la Corte, en el primer fallo, el del exacto. 2016, sobre tarifas, sí. que después esa línea la sigue Massa cuando se opone a algunos aumentos en el Congreso con Macri, decía, hay un límite, que las tarifas solo se pueden ir ajustando según se ajusta el salario. Claro. Que es un poco lo que dijo Cristina. Sí, claro, pero lo que pasa es que el problema que tenés es el problema de stock. Porque no es que ahora tenés que ajustar, tenés un problema de atraso fenomenal. Pero además tenés un problema de contratos que no se negocia, o sea, que se negocia mal desde el año 2000. O sea, Argentina lleva 20 años sin arreglar el tema tarifario. Si vos ves lo que Camesa le debe, lo que le deben a Camesa, lo que Camesa le debe, lo que deben las provincias, las distribuidoras, las generaciones. Todo es un gran pastiche. Es como la coparticipación. Claro, todo es un gran pastiche. Entonces, técnicamente, lo teórico sería, mira, pongamos los precios que tiene que estar, porque entonces cada uno demanda y ofrece, alentás la inversión y vos no despilfarrás. Ahora, obviamente eso implica un aumento de costos para cierto grupo de gente a los que vamos a subsidiar por el ingreso y no por la... Eso no va a pasar, digamos. Vos me preguntaste qué haría, total, como no me lo van a preguntar a mí, ni lo voy a tener que hacer yo, puedo decir cualquier cosa. Pero quiero decir, Argentina tiene el problema que acumuló tanto atraso en ese tema, pero atraso inclusive desde el punto de vista institucional, no solamente de plata. Vos mencionabas el tema de las comunicaciones. El mismo, no quiero ofender, el mismo funcionario que te dice hay que lograr el servicio público a las comunicaciones, te lo dice porque en la Argentina las comunicaciones tienen 95% de cobertura. Entonces, tan mal no nos fue. O sea, logramos esa cobertura sin eso. Y es peor. Desde el año 2000, creo,
que estuvimos pagando todos nosotros el 1% de la tarifa para un fondo para promover la demanda universal Sí, y toda el esta fondo historia. del servicio universal. Exactamente. Que no sabemos dónde está la plata. Son 15.000 millones de pesos. Más o menos, claro. Entonces no sabemos ni que también se podía haber usado para esta historia. Todo es una gran... Se debería haber usado. Exactamente. Todo esto es una gran distorsión. En algunos casos le baja el precio a las compañías para que algún amigo a lo mejor está negociando. No lo sé. Como diría... No tengo dudas, pero no tengo pruebas. Bueno, hay una negociación en curso que es la de Manzano, Vila y Filiberti con Midland. En este momento por Edenor. Pero obviamente no es lo mismo que tengas una empresa cuyas tarifas se ajustan a que tengas una empresa que no se ajustan, o como vos dirías, vendérselo a alguien que tiene experiencia en mercados regulados, digamos, ¿no? Última pregunta. Sí. Viene alguien que querés muchísimo. Ya. Con $100.000 y te dice, ¿qué hago con esto, Enrique? Compra dólares. Con los $100.000 compra dólares, ¿sí? No, porque, a ver, para hablarlo en serio, vos lo tenías implícito en alguna de las preguntas que pasaron de largo. Esta calma cambiaria es absolutamente transitoria. Claro, yo te pregunté por la catástrofe al comienzo, ¿no? Y es transitoria porque... Por un lado, estacionalmente hay mayor demanda de pesos, porque bueno, viene fin de año, siempre entre diciembre y enero lo hay, y en febrero baja, y normalmente el Banco Central, inclusive el de Macri, o sea, me sumo allí, se equivoca siempre con las demandas de dinero en febrero, pero bueno, no importa, a lo mejor esta vez aprendimos y no se equivoca, pero digo, es absolutamente transitoria, todo está absolutamente intervenido, y brechas del 80% son insostenibles. Entonces, volviendo al principio de esta historia, si vos tenés un buen acuerdo con el fondo, con plata fresca, y volvés a recuperar credibilidad, podés comprimir el valor aumentar el valor de los bonos y la brecha bajar a lo que es sustentable. 30%, para poner un número. Como con Cristina no se puede, pero no lo digo en términos personales, lo digo en términos de lo que representa de concepto. La brecha esa no baja, y si la brecha esa no baja, esta historia de esperar abril y que en abril viene la cosecha y en mayo viene no sé qué y en julio viene no sé qué, no existe. Entonces, o el gobierno va a una política monetaria y cambiaria contraria a la que necesita para el periodo preelectoral, o no está asegurado que la catástrofe se acabó. ¿Cuál es el peso que tiene en todo este polinomio complejo que has descrito el tema de precios internacionales, lo que acabas de mencionar, ¿no? Sí. La idea de que con la cosecha pueden entrar con estos precios 5.000 millones de dólares más. Bueno, te preguntaría por eso, y te preguntaría por el cambio de gobierno de Estados Unidos, la influencia, digamos, estos dos cambios que ha habido, que son de precios de commodities y de victoria de los demócratas en Estados Unidos. Si mirás la Argentina desde afuera, ¿en qué le cambia la vida? Bueno, si es que se la cambia en algo. Por eso, el de los precios está por verse, porque parte de la suba de los precios es la sequía argentina, con lo cual el P por Q, digamos, las cantidades por los precios, veremos lo que da. Pero si da 5.000 millones de dólares más, es lo que te permite crecer ese 4 o 5%, porque te permite financiar importaciones. Argentina tiene que importar más de lo que tiene, más de lo que ha importado, porque para crecer necesita importar, para rebotar necesita importar, para no mezclar los tantos. Respecto a Estados Unidos, lo que hay que mirar es a la Reserva Federal. La Reserva Federal es la que decide la liquidez global, la que decide cuánto digamos, la tasa cero y cuántos baja el dólar, y por lo tanto cuánto sube. ¿En qué nos toca eso? A ver, explica bien la interfaz entre cómo nos llega a nosotros ese por dos razones. Primero, porque la mejora de los precios de los commodities no es solamente que la demanda china. La mejora del precio de los commodities es que, como los commodities es un activo de especulación. Como si fuera financiero. Como si fuera financiero. Si la tasa es cero y el dólar débil, como además los commodities se miden en dólares, compro commodities. Compro commodities. Y hago contratos con commodities. Exactamente. Y le generas precio. Y además, como se miden en dólares, cuanto más barato está el dólar, menos soja necesita para conseguir ese mismo dólar. Perfecto. En eso nos favorece. Segundo, en la medida que la tasa sea cero, la tasa, invertir en bonos basura, que es la Argentina, con perdón de la palabra técnica, hay algún incentivo, hay mayor incentivo. En eso estamos lejos, porque Argentina se ha aislado del mundo por todo esto que hemos hablado. Pero si lográs, otra vez, mejorar un poquito la situación, alguien va a tirar alguna ficha en Argentina que en lugar de al cero de tasa te da
algún número, digamos el 10 o el 11, y dice, bueno, arriesgo. Ahora, lo tercero es que Argentina solo invierte hoy el que ya tiene capital hundido, el que ya está en la Argentina y que por lo tanto tiene amortizado los costos. Es una automotriz le es más o fácil. Si estás en Vaca Muerta. Claro, estás en sectores donde ya tenés tanta plata ya adentro. tenés tanta plata adentro que tenés que seguir. Tenés que seguir. Como pasa hoy con los Google de este mundo, que crecen porque los que invirtieron siguen invirtiendo para que sacar al resto del mercado. Pero eso es otra historia. Entonces, si la tasa es cero y hay mucha liquidez, esos fondos vienen mejor, más tranquilos a la gente. Es más fácil sentarse en el directorio en Oklahoma, si tal cosa existe. ¿Cuáles son esos negocios por los cuales vos pensás que alguien podría venir a la Argentina? No, los que ya están, digamos, ¿no? Es decir, Argentina no es competitiva en nada porque tiene una estructura impositiva en donde vos exportás impuestos. Desde ingresos brutos, acá se llena la boca con los pymes, desde ingresos brutos, que es el peor impuesto para las pymes, hasta son todos impuestos que están metidos en los precios. Entonces, cuando vas a exportar, estás exportando el Estado argentino. Y el Estado argentino es muy caro, ineficiente, exportás mal. Además de exportar la propia falta de competitividad de varios sectores argentinos. Entonces, Argentina no es competitiva en casi nada. Ahora, si vos tenés costos hundidos y tenés un pedazo del mercado argentino y hay acuerdos comerciales dentro del Mercosur, o tenés Vaca Muerta, o tenés algún sector, bueno, economía del conocimiento ahora le ha mejorado un poquito, digamos, bueno, pones plata. Hay plata vinculada con algún sector. Hoy, mira, en el mercado interno lo que vende es la brecha. O sea, si vos tenés un bien que te permite ganar con la brecha porque vos tenés dólares libres y pagás a dólar oficial, ahí demandás. Automóviles, artículos para el hogar, motos, construcción, porque el metro cuadrado te sale más barato, etc. Si vos no tenés bienes brecha, esa demanda, ese consumo que pide Cristina es alimentos y bebidas y punto, digamos, ¿no? Y ahí, perdón, un tema que juega en contra es que si bien los precios de los commodities te ayudan por el lado de lo que exportás, te fijan precio para aquello que, digamos, que se consume internamente. Es decir, o sea que cuando ella está diciendo cuidado con el precio de los alimentos... Obviamente, porque ahí tenés el problema de que el maíz sube de precios en el mismo razonamiento que la soja, pero el maíz es el que alimenta la carne, digamos, ¿no? Porque ahora tenemos este tema de los feedlots. Y sube de precio el trigo, que es el pan y la harina y bueno, todas las cosas que se producen. Entonces, todo eso te tira para arriba en ese contexto. Por eso es difícil imaginarse, sobre el desorden macro que todavía persiste, una Argentina del año que viene que no tenga una inflación más alta que esta. Última. Guzmán. Sí. ¿Qué te parece el personaje? No sé, la verdad no lo conozco. Su lugar en el gabinete. Bueno, ese es un problema más serio, que es un problema de cómo armó el presidente Fernández el gabinete, que es, o sea, primero, repitió el mismo error que Macri, que es, digamos, lotear el Ministerio de Economía, digamos, ¿no? Esta historia que le tiene miedo a los superministros, esa historia, como le dijo el presidente Fernández a una periodista, si tiene un problema de egos, que vaya al psicólogo. Argentina necesita un superministro, pero no por un problema de ego, sino porque de gestión. Necesitas una gestión así. Y a eso se le agravó el hecho de que, imitando las coaliciones europeas, loteó los ministerios. Pero las coaliciones europeas lotean los ministerios verticalmente. O sea, a un partido le dan educación, al otro le dan... No uno de cada familia. No le dan una de cada familia en el mismo cuarto. Digamos. Entonces Guzmán primero tuvo el problema de que tenía que lidiar. O sea, le dijeron, bueno, vos sos el ministro de la deuda, encargate de la deuda, de los demás nos encargamos nosotros. Y ahí, tanto el Banco Central como los otros se equivocaron mucho, porque este desequilibrio macro es el COVID, pero es un COVID mal administrado. Ahora parece que de alguna manera han centralizado, tiene la última palabra, qué sé yo, una cosa por el estilo, pero claro, el daño ya está hecho en materia macro. El acuerdo de la deuda, que era su gran tarjeta, le duró media hora, primero por un problema de diseño, pero segundo porque con Cristina no se puede. Y bueno, tiene poco margen de maniobra, digamos, ¿no? Porque si encima le boicotean los aumentos jubilatorios y le boicotean los aumentos tarifarios, tiene muy poco margen de maniobra. Y no tiene el peso que tendría si fuera un ministro de coalición, un superministro, y decir, mire muchacho, o me voy, digamos, ¿no? Así que lo veo complicado, ¿no?
Enrique, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Interesantísimo, gracias. Vamos ahora a un corte y vamos a ir a dos temas. Vamos a volver sobre el tema de las tarifas con Marcos Buscalia y nos va a contar Daniel Vilota, hoy Pancho está ausente, la política vista desde Juntos por el Cambio en el verdadero campo de batalla del año que viene, que es el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires. Después viene el whisky. Prepárese para el gran libro que trae Carola. No me quiso adelantar demasiado, me dijo temas médicos, más o menos podemos olfatear por dónde va a ir, y el dato Vilota, interesantísimo. Ya volvemos.